Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Sí, hoy tengo un programa que la verdad es que me ha fascinado desde el primer momento en el que lo he empezado a estudiar, porque lo cierto es que en estas fechas, tal y como contamos los seres humanos el tiempo, bueno, pues yo siempre he pensado cómo empezó todo, ¿no? Unos cuantos átomos ahí, unos neutrones, unos protones en el Big Bang hace 13.800 millones de años, un petardazo impresionante, y me empiezan a aparecer cúmulos de galaxias, planetas, estrellas, y vaya usted por dónde, pues resulta que en el planeta Tierra se puede vivir y aparecen los seres humanos. Pero, ¿qué había antes de todo esto? ¿Sería posible que estuviésemos viviendo en una simulación? Bueno, pues con incidentes como el que os voy a presentar ahora mismo, parece que podría haber algo de eso, porque os voy a exponer una situación, un suceso de un accidente de tráfico en el cual un protagonista se encuentra con una persona, un aparente humanoide que parece que le está llevando a otro sitio, quizá una reencarnación posterior o, bueno, pues quizá otra dimensión, o bueno, pues ya había vivido todo lo que tenía que vivir en este mundo y le tocaría pues vivir lo siguiente, algo que es completamente desconocido para los seres humanos. Pero lo cierto es que, bueno, pues eso le ocurrió. Lo que pasa es que al protagonista, el protagonista no había vivido todo lo que tenía que vivir en esta tierra, y esa esa maniobra de llevarle de la mano por parte de esa mujer humanoide se vio como interrumpida, y en ese momento ella paró y le devolvió al planeta Tierra. Algo que, bueno, pues os lo voy a contar porque tiene una cantidad de detalles asombrosa por parte de un telespectador que me ha mandado un email que es fascinante. Bien, sin más ni más, y después de esta mega intro, pues intentando exponer un poco, pues como introducción de lo que voy a contar, pues os lo voy a contar. Bien, dice así: señor Vicente Fuentes, esta historia que le voy a contar ahora mismo quedó muy bien grabada en mi memoria, porque para el año 1954 ya me acordaba de todo lo que pasaba. Mi hermano menor había fallecido hacía muy poquito y yo no tenía a nadie con quien jugar. Eso se explica porque debido al oficio de mi padre nos pasábamos viajando continuamente de un lugar a otro de Italia casi siempre, y pues lo cierto es que no conseguía coger amiguitos o mantenerlos, básicamente, ¿no? Bien, siempre, señor Vicente, íbamos a ciudades con un puerto militar, puesto que mi padre prestaba servicio en la Marina Militar Italiana. Íbamos de una escuela a otra y también íbamos hablando de un dialecto a otro. Bien, me dice el telespectador: en aquel tiempo, señor Vicente, mi padre había comprado una motocicleta que le facilitaría ir hasta el trabajo, pero de vez en cuando pues nos llevaba a mi madre y a mí a dar un paseo. La moto tenía un motor de 125 centímetros cúbicos, era gris, con 2 asientos, y bueno, pues a mí me sentaban sobre el tanque de la gasolina, ¿no? Adelante. Yo iba delante de mi padre. Bien,
Las medidas de seguridad no eran estrictas y desarrolladas como lo son hoy en día, ¿no? Tampoco lo son los vehículos en ese tema. Eso debo de aclararlo. Bien. Pero lo cierto es que los coches tampoco eran muy veloces. Ahora bien, la imprudencia y los imprevistos siempre existen. Bien, vaya, un enigma, lo que sería la intro de este suceso. Bien, continúo. Veníamos en la moto los tres, carretera asfaltada y una velocidad moderada, cuando de repente un señor se nos atravesó con su bicicleta. Se nos atravesó, se pasó por delante. Y bueno, yo de aquel señor no supe mucho, pero sí que sé que le fue bastante bien y no le pasó gran cosa. Eso sí, la moto, nuestra moto, cayó acostada y patinó por inercia sobre el asfalto, sobre la carretera. Y fue este el momento crucial de lo que me pasó. Mi madre, embarazada de 4 meses, cayó de costado sobre el asfalto y el motor de la moto la golpeó tan fuerte sobre el vientre que, bueno, pues le ocasionó la pérdida del bebé que tenía dentro. Mi hermanita se iba a llamar Isibe. Nunca nació. Mi padre salvó la mano porque conducía con unos guantes de cuero muy buenos. Sí que vi que le sangraba un dedo, pero por lo demás estaba bien. Eso sí, gritaba contra el conductor de un camión que había delante y contra el ciclista. Y claro, estarás preguntándote, ¿qué papel me tocó jugar a mí en aquellos segundos fatales? Pues nunca lo supe, pero recuerdo con gran claridad todo lo que observé, todo lo que vi. Para empezar, yo diré que fui el único que salió sin un solo rasguño. Y como en un sueño, me vi a mí mismo muy tranquilo, a unos 30 centímetros del suelo, flotando, como volando, descalzo, y como si estuviese de pie caminando por encima de un prado verde, de color verde. Lo recuerdo perfectamente. Una señora vestida de blanco, con un traje largo, rubia, me iba sujetando la mano. Y además es que ella iba andando y me llevaba con ella. Yo no sabía dónde iba, pero recuerdo que la miraba y veía el prado y era todo completamente nítido. Yo me sentía bien, tranquilo y contento. Aquello, pues me gustaba, podría decir, aunque acababa de tener un accidente, pero no recordaba el horror del accidente, sino que, mi situación era que estaba, tranquilo. Pero como dicen, lo bueno dura poco y de repente escuché una voz que me llamaba. Era mi nombre. Y era mi madre. Era mi madre que estaba gritando mi nombre. La señora también lo escuchó y se giró. Se detuvo, me miró, se dirigió a mí y con voz muy suave, pero que muy suave, repitiendo mi nombre,
me dijo que debía de dar la vuelta porque me estaban llamando. Y recuerdo las palabras que me dijo. Señor Vicente, me dijo: anda y ve con ellos. Anda. Claro, yo estaba ahí con la mano mirando a aquella señora tan extraña, y bueno, pues me di la vuelta y fui para allá. Y de repente desapareció todo lo que veía. El prado, el bosque que había al final, todo. Me desperté y vi a mi madre que, a pesar del dolor que tenía, la mujer, pues me preguntaba cómo me sentía, si me dolía alguna cosa, si me dolía algo, porque a ellos les resultaba, por las características del accidente, les resultaba completamente imposible creer que yo estuviese perfectamente. Pero nada, ni siquiera un rasguño, repito, y a ellos se lo dije, no me ha pasado nada. Luego, lo que ocurrió fue que nos subieron a un coche que se paró para ayudarnos, y ese día sentí que no era ese el día de mi cita, vamos a llamarlo así, con la muerte. Esta es la historia, el suceso, el incidente, pues tal y como lo recuerdo, además de forma nítida desde el momento en el que se produjo. Y como consecuencia de ello, pues me ha quedado siempre la sensación, dificilísima de explicar además, de sentirme a veces como fuera de este mundo, porque me parece haber visto otro, y más que visto, es que lo he sentido, es que he estado allí, en ese otro mundo. Concluyo con un aporte, me dice el testigo, de algunos elementos culturales, personales, para enmarcar mejor pues mi cuadro intelectual. Yo no soy un hombre de fe en religiones, ninguna. De hecho, estudié en un colegio jesuita mi bachillerato, pero no soy creyente para nada, y pasé parte de mi vida enseñando el idioma de Cervantes, el español, el castellano, en diferentes colegios, pero jamás tocando ningún tipo de tema religioso. De hecho, la filosofía, me dice, es mi horizonte mental. Muchas gracias, espero haber podido explicarme perfectamente y espero que esté usted bien. Nada más. Adiós. Y firma el testigo. Bien, aquí lo que tenemos es algo asombroso, porque es una experiencia cercana a la muerte, en un incidente además extraño, porque al niño como que parece que algo le ha tocado para que no le pase absolutamente nada, pero podía haber ocurrido, pero sí estaba inconsciente, podríamos decir, teniendo esa tesitura de pasar al siguiente mundo que hay tras la muerte, o a quedarse con su familia que acababa de tener un accidente. En esa experiencia cercana a la muerte, él se siente bien. Es decir, es posible que cuando fallezcamos, y viendo además más casos como el que os acabo de presentar ahora mismo, pues es posible que cuando estemos pasando de este mundo al siguiente, en ese canal que hay, pues sí que haya una norma que es una total y absoluta tranquilidad para cualquier tipo de interacción. ¿Pero con quién?
o con qué. En este caso, sin ninguna duda, la protagonista fue una mujer, pelo largo, también un vestido bastante largo, que lo llevaba de la mano hacia lo que parece ser como una especie de prado, un bosque al final, que bien podría ser ni más ni menos que una simulación. Pero en el momento en el que el niño empieza a recuperar su conciencia aquí, en el mundo de los vivos, en esta dimensión, en lo que es, vamos a ver, la realidad, pues él comienza desde ese canal a escuchar la voz de su madre que le está intentando como pues hacer que vuelva a tomar conciencia. Y lo asombroso es que la persona encargada de él en ese canal que le está llevando desde esta realidad hacia lo siguiente que sea una simulación, sea otra reencarnación, lo que sea, pues también lo escucha, él lo escucha, pero es que quien le está llevando también. Y eso es lo asombroso, porque ese ser se da cuenta de que aún tiene conciencia en el mundo de los vivos. Y entonces, básicamente, le para, le da la vuelta y le dice que tiene que volverse con su familia. Entonces, esta experiencia cercana a la muerte, de una persona que por cierto no es religiosa para nada, y que es la filosofía, pues básicamente su forma de pensamiento, pues lo cierto es que forma una parte impresionante a la hora de estar en ese momento en el cual está debatiéndose entre la vida y lo que haya después de la vida. Ella está. Podría haber sido una visión hipnopómbica o hipnagógica. A nivel médico, seguramente podríamos exponerlo. Lo que pasa es que yo ya he visto más casos de personas que no se conocen entre sí, que tienen diferentes accidentes o que tienen enfermedades y que están debatiéndose entre la vida y la muerte, en donde aparece esa figura de una mujer y esas personas no se conocen entre sí, no se conocen lo que han pasado. Suelen ser cosas que además no cuentas a los demás porque te van a considerar pues poco menos que como si fueses un chiflado. Lo que pasa es que esa mujer aparece y entonces ahí está la clave de este asunto. ¿Quién es? ¿Por qué le llevaban? ¿A dónde le llevaban? Y si sería una reencarnación, estupendo, pues nacería en la forma de otro bebé en otro lugar del mundo. ¿O hacia dónde? Si acaso es esto una simulación, pues volvería a un, vamos a decirlo así, un núcleo base informático en donde estuviesen avatares, tal y como lo llamamos nosotros almas, pues lo mismo, exactamente igual. Es como los personajes de los videojuegos, exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que esa mujer es la que está llevando ese avatar, esa alma de esa persona al lugar de inicio. Y la gran pregunta de todo esto es, si esto ocurre, ¿quién es esa mujer? ¿Quién lo ha puesto? ¿Quién ha puesto a esa mujer ahí? ¿Y por qué es así? ¿La dibujó en su mente y la idealizó aquel niño de esa manera? ¿Y entonces por qué todos los demás incidentes de este tipo exponen
a la misma mujer que está llevándoles, efectivamente, además, flotando sobre el suelo y también a través de un prado. ¿Por qué siempre son los mismos ingredientes? ¿Por qué siempre ocurre exactamente lo mismo en este tipo de experiencias cercanas a la muerte? Pues es un caso que la verdad es que es fascinante porque no sabemos qué ocurre después de la vida, pero sí que da un poco de esperanza de que no se termina todo y Santas Pascuas y ya está. No, parece que hay más. Lo que pasa es que hay algo o alguien que lo está controlando. ¿Quién? No lo sabemos. ¿Quién les ha puesto? No lo sabemos. ¿Dónde iremos? Tampoco lo sabemos. Pero es una condición sine qua non al respecto de que si vivimos en esta realidad, también les veremos cuando se termine nuestra vida. Y eso, pues, está bien dentro de lo que cabe, ¿no? Bueno, vivimos aquí, ¿no? Pero por lo menos tenemos la esperanza de que no se termina todo, como decía Stephen Hawking, que decía que aquí esto te mueres y se ha acabado. Cuando uno se fallece y tal, pues nada, que se termina todo. No, hay casos de muchísimas personas que exponen que cuando están en el borde, en el filo mismo de la muerte, los ven. De hecho, los tocan. Y de hecho, oyen el mundo que dejaron porque no era ese su momento y, de hecho, esa figura coge para el proceso y nos devuelven, muchas veces además, sin ni un solo rasguño, a nuestro cuerpo original. Increíble. Bueno, este es el programa que tenía para hoy, que espero que me haya podido expresar perfectamente y que la verdad es que con este tema pues es siempre fascinante pues tocar un poquito algún ingrediente, ¿no? Pies descalzos. ¿Por qué? ¿Por qué estaría así? ¿Por qué se vería él a sí mismo? ¿O por qué le harían verse a sí mismo? ¿Y por qué flotando? También. Son momentos y ingredientes que me parecen fascinantes de estudiar y lo seguiré haciendo mientras que me sigan apareciendo este tipo de sucesos en mi vida. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este video programa. Os invito a suscribiros si sois tan amables y a darle a me gusta para que, bueno, pues el algoritmo de YouTube me pille, a ver si es posible, y pues pueda aparecer en los recomendados de la barrita esta de la derecha. A ver si estos tíos de YouTube pues pueden hacerlo, poquito a poquito aunque sea. Y nada más. Salud y suerte para todos, felices fiestas, que lo paséis muy bien con aquellos a quien améis y nada más, que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.